Buenas tardes, mi nombre es Steven Baños, soy estudiante de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ingeniería Industrial. Actualmente me encuentro cursando el segundo semestre de la carrera. El tema a tratar en el video es propiedades de los materiales. Las propiedades que vamos a estudiar son las siguientes. Propiedad mecánica. Están relacionadas con la forma en que reaccionan los materiales al actuar fuerza sobre ellos. Propiedades físicas. Se refiere a las características de los materiales debido al ordenamiento atómico o molecular del mismo. Propiedades químicas. Se refieren a los procesos que modifican químicamente un material. Propiedades térmicas. Se refiere al comportamiento del material frente al calor. A continuación vamos a hablar sobre las propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas son elasticidad, que es la capacidad que tienen algunos materiales para recuperar su forma una vez que ha desaparecido la fuerza que los deforma. Plasticidad. Habilidad de un material para conservar su nueva forma una vez deformado. Es opuesto a la elasticidad. Ductilidad. Es la capacidad que tiene un material para estirarse en hilos, por ejemplo, el cobre, el oro, aluminio, etc. Maleabilidad. Aptitud de un material para extenderse en láminas sin romperse, por ejemplo, el aluminio, el oro, entre otros. Dureza. Oposición que ofrece un cuerpo a dejarse rayar o penetrar por otro, o lo que es igual a la resistencia de desgaste. Fragilidad. Es opuesta a la resiliencia. El material se rompe en añicos cuando una fuerza impacta sobre él. Tenacidad. Resistencia que opone un cuerpo a su rotura cuando está sometido a esfuerzos lentos de deformación. Fatiga. Deformación que puede llegar a la rotura de un material sometido a cargas variables inferiores a la rotura, cuando actúan un cierto tiempo o un número de veces determinado. Maquinabilidad. Facilidad que tiene un cuerpo a dejarse cortar por arranque de viruta. Acritud. Aumento de la dureza, fragilidad y resistencia en ciertos materiales como consecuencia de la deformación en frío. Colabilidad. Aptitud que tiene un material fundido para llenar un molde. Resiliencia. Es la resistencia que opone un cuerpo a los choques o esfuerzos bruscos. Resistencia a la fluencia. Es la fuerza que se le aplica a un material para deformarlo sin que recupere su antigua forma al parar de ejercerla. Resistencia a la tracción o resistencia última. Indica la fuerza de máxima que se le puede aplicar a un material antes de que se rompa. Resistencia a la torsión. Fuerza torsora máxima que soporta un material antes de romperse. A continuación voy a hablar sobre las propiedades físicas. La densidad. Es la relación que existe entre la masa de una determinada cantidad de materia y el volumen que ocupa. Su unidad en el sistema internacional es kilogramos sobre metros cúbicos. Peso específico. Es la relación existente entre el peso de una determinada cantidad de material y el volumen que ocupa. Su unidad en el sistema internacional es el newton sobre metro cúbico. Resistencia eléctrica. Todas las sustancias ofrecen un mayor o menor grado de oposición al paso de la corriente eléctrica. Tal oposición es la resistencia eléctrica que define si un material es un conductor, semiconductor o aislante eléctrico. La resistencia eléctrica se mide en ohmios. Una magnitud asociada a la resistencia eléctrica es la resistividad, que se define como la resistencia que ofrece al paso de la corriente un material de 1 metro de longitud y de 1 metro cuadrado de sección. Se mide en ohmios por metro. La inversa de la resistividad es la conductividad. Propiedades ópticas. Se refiere al comportamiento de los cuerpos cuando la luz incide sobre ellos. Así tenemos cuerpos opacos, absorben o reflejan totalmente la luz, impidiendo que pase a través de él. Cuerpos transparentes transmiten la luz, por lo que permiten ver a través de ellos. Cuerpos translúcidos dejan pasar la luz, pero impiden ver los objetos a su través. Las propiedades químicas. Estabilidad química. Indica la capacidad de un determinado elemento compuesto químico de reaccionar espontáneamente al entrar en contacto con otro elemento o a descomponerse. Por el contrario, para que reaccione es necesaria una acción exterior, ya sea calor, trabajo o elementos químicos activadores. Oxidación.
Cuando un material se combina con oxígeno, se dice que experimenta una reacción de oxidación. Tal reacción de forma esquemática sería: material más oxígeno produce óxido del material más energía. Aunque la oxidación limita la vida del material, en ocasiones la formación de una capa de óxido en el mismo, depositada en la parte exterior del material, lo protege de una posterior degradación. La mayor temperatura acelera el proceso de oxidación del material. Materiales susceptibles de ser oxidados son hierro, aceros bajos en carbono, cobre, titanio. Materiales resistentes a la oxidación son el oro, la plata, el aluminio, el estaño, cromo. Corrosión. Cuando la oxidación se produce en un ambiente húmedo o en presencia de otras sustancias agresivas, se denomina corrosión. Y para culminar, vamos a hablar sobre las propiedades térmicas. La dilatación térmica o dilatabilidad. La mayoría de los materiales aumenta de tamaño, se dilatan al aumentar la temperatura. La magnitud que defiende el grado de dilatación de un cuerpo es el coeficiente de dilatación que nos da una idea del cambio relativo de longitud o volumen que se produce cuando cambia la temperatura del material. Calor específico. Se define como la cantidad de calor que necesita una unidad de masa para elevar su temperatura a 1 grado centígrado o Kelvin. Temperatura de fusión. Al elevar la temperatura de un sólido, puede producirse un cambio de estado, pasando de sólido a líquido. La temperatura a la que sucede tal fenómeno es la temperatura de fusión, que a presión normal se llama punto de fusión. Durante el proceso de fusión, la temperatura del cuerpo no varía hasta que ha aportado el calor necesario para el cambio de estado, momento en el cual vuelve a elevarse la temperatura del cuerpo. Conductividad térmica es un parámetro que indica el comportamiento de cada cuerpo frente a la transmisión del calor, es decir, es la intensidad con que se transmite el calor en el seno de un material. Calor latente de fusión es el calor necesario para transformar una unidad de masa del material del estado sólido a líquido. Muchas gracias.